Primero que nada, chicos, antes de iniciar quisiera decirles que no estoy abandonando ninguno de mis historias, sino que voy a subir esto mientras continúo escribiendo, ya que se me había borrado algunas notas, algunas escrituras de las historias anteriores y bueno, la maqué, por así decirlo. En todo caso, es nueva historia, espero que les guste y sin más, chicos, comencemos con ella. Simbiosis. Capítulo 1. Un meteorito se estrelló contra el suelo rocoso, arrojando rocas y polvo a su alrededor mientras rompía la piedra debajo de él. Sin embargo, ningún sonido resonó en el vacío. La luna estaba tan silenciosa como siempre lo había estado y siempre lo estaría. Innumerables rocas habían golpeado el satélite de la Tierra y sin duda innumerables más lo golpearían en el futuro. Esta vez fue diferente, sin embargo. Muy diferente. Si algún humano hubiera visto la escena donde el meteorito había golpeado, habría notado instantáneamente las piezas de metal rotas después del meteorito. La ahora docena de piezas de acero rotas tenían rasguños y bultos de innumerables piedras más pequeñas, contando una historia de capear los efectos del espacio durante incontables años. Ahora, sin embargo, estaba roto. Justo debajo de la superficie, oculto a simple vista, un bloque de metal gris claro se había hecho pedazos. Ningún símbolo lo marcaba, ningún perno ni ningún signo de soldadura sugería que alguna vez había sido algo más que una sola pieza de metal. El bloque había sido aproximadamente del tamaño de una piscina. En su interior había contenido algo que era aproximadamente del tamaño de una pelota de gimnasia. Una esfera negra perfectamente circular, tan oscura que bien podría ser otra parte del vacío negro del espacio. Si la esfera se había visto afectada por el impacto del meteorito y rompiendo el metal a su alrededor, no había dejado ninguna marca. La esfera comenzó a levantarse de los restos de su prisión y del trozo de roca que la había hecho pedazos. No había signos de ninguna propulsión obvia que ayudara al orbe a volar. Pero volar lo hizo. Sin dificultad aparente, el orbe escapó de la gravedad de la luna y comenzó un viaje hacia el planeta azul alrededor de la luna. Después de un descenso controlado a través de la atmósfera, la esfera se estrelló en el océano frente a la costa de una gran isla al este de la mayor masa de tierra del planeta. El orbe se hundió en las profundidades. A medida que el agua comenzó a absorberlo, comenzaron a aparecer grietas. La presión del mar haciendo lo que el espacio no había podido hacer. Finalmente, cuando la esfera llegó al fondo, con un crack final, la esfera se rompió hacia adentro. Si alguna criatura de hueso y carne hubiera estado dentro, habría sido aplastada. Pero de la esfera ahora rota, nada más que una sustancia negra como la tinta se derramó en el mar. Hambre. Tan débil. Tenía que encontrar alimento. Alimento. Anfitrión. Sí. Anfitrión. Encuentra anfitrión. Oscuridad por todas partes. Había vida por todas partes. Cosas más pequeñas y cosas más grandes. Pero no los anfitriones. Sin emoción, solo instinto. Sin comida. Sin nutrición. No había comida. Era él, agua. Sí, agua. ¿Estaba el agua vacía de vida verdadera? No, allí, en la distancia. Sí. Muy lejos, pero estaba allí. Sentimientos. Emociones, vida. La masa negra como la tinta, invisible en la oscuridad de las profundidades del océano, comenzó a deslizarse, lenta, débil pero decididamente, hacia el noroeste. Hacia la civilización. Hacia la vida, hacia el destino. Midoriya Izuku no estaba teniendo un buen día. Sus días buenos eran generalmente aquellos en los que Kacchan no se dignaba a fijarse en él. Por supuesto, ese no fue el caso hoy. Todo había comenzado con su maestro anunciando que era hora de exponer sus esperanzas para el futuro. Como era de esperar, todos los miembros de la clase habían anunciado de alguna manera que querían convertirse en héroes profesionales. Incluso Izuku había hecho eso, levantando mansamente la mano. Podría haber terminado con eso, pero por supuesto, no fue así. Kacchan, por supuesto, había tomado el centro de atención y se declaró a sí mismo en otro nivel como solía hacer. Le gustaba hacer eso. Grita su supremacía para que todos pudieran escucharlo como si su peculiaridad no hablara por sí misma. Mientras Kacchan anunciaba en voz alta sus planes para ir a Iunei, alguien había murmurado algo sobre cómo Izuku también planeaba intentar entrar en Iunei. Lo que siguió fue una humillación de toda la clase dirigida por Kacchan, ya que destruyó su escritorio y lo voló con una explosión, luego lo humilló, amenazó y ridiculizó tanto a él como a sus objetivos mientras la clase se reía. En general, no fue tan malo. Realmente, no lo fue.
Después de que la conmoción se calmó, todo volvió a la normalidad, aparte de que Izuku tuvo que ir a buscar un escritorio nuevo, y no fue humillado por el resto del día escolar. Realmente esperaba que eso fuera todo, hasta el final del día, cuando Kacchan tomó uno de sus cuadernos del nuevo escritorio. No hemos terminado, Deku. A su alrededor, el grupo habitual de Kacchan se reunió. El resto de la clase, incluida su maestra, continuó afuera. Algunos lanzaron miradas a Izuku y Kacchan mientras salían. Algunos tenían una mirada de culpabilidad en su rostro, algo de suficiencia, algo de indiferencia. Kacchan levantó su cuaderno para que lo vieran sus amigos. Para el futuro Análisis B. Kacchan dijo en un tono burlón. ¿Para el futuro? Respondió uno de sus amigos. Luego se rió. Ah, ¿en serio? Maldito Midoriya. Izuku tembló, tanto por miedo como por desesperación. Ese cuaderno le importaba. Había pasado el último medio año en ello, escribiendo diligentemente cada peculiaridad de héroe o villano que había encontrado. Pero más que eso, fue su trabajo, su esfuerzo, su único paso real en el camino hacia sus sueños. Sus libros eran lo único que había hecho, de lo que se sentía realmente orgulloso. Tenía que recuperarlo, debía arrebatárselo de las manos a Kacchan y correr lo más rápido que pudiera. En cambio, dijo débilmente, «Devuélveme eso, es mío». Dios, sonaba quejumbroso. Kacchan simplemente puso el cuaderno entre sus manos y lo hizo estallar con una explosión. Dejó escapar un fuerte grito de Ara. En estado de shock, y cuando Kacchan simplemente arrojó los restos carbonizados y quemados de medio año de vida de Izuku por la ventana, toda la protesta que pudo reunir fue un débil tú. Kacchan resopló. ¿Sabes lo que dicen sobre todos los héroes principales Deku? ¿Qué tenían todos en común? En lugar de esperar a que Izuku diera una respuesta, continuó. Todos pueden decir esto sobre sus años escolares. Vengo de una escuela secundaria municipal promedio, y fui el primero. El único. Y quiero asegurarme de que el término graduado de UI mantenga el mismo nivel de seriedad. Soy un perfeccionista por naturaleza, ¿sabes? Entonces, lo que estoy diciendo, Kacchan dio un paso adelante con una sonrisa y puso su mano sobre Izuku de una manera que podría haber sido amistosa si no fuera por el vapor que emanaba de ella. Los ojos de Izuku se fijaron en él y su cuerpo se estremeció de miedo. Había sido quemado demasiadas veces por esa llama para no temerla. Olvídate de Yunei, pequeño Ned. La boca de Izuku se abrió. Cerrado. Abierto de nuevo. Intentó hablar, pero no pudo. Todo lo que podía hacer era respirar profundamente tratando desesperadamente de no llorar. Luego, sin previo aviso, Kacchan retiró la mano y caminó hacia la puerta, dejando a Izuku parado allí, todavía respirando como si estuviera a punto de tener un ataque de pánico. Ay, hombre, como de costumbre, no puede responder. Izuku se atragantó. Solo déjalo. Es un saco tan triste, que incluso ahora que es un estudiante de último año, todavía no puede enfrentar la realidad. Las palabras de Kacchan picaban en la forma en que sus palabras siempre eran mucho más profundas que las del resto de la clase. Ah, pero Deku, si realmente quieres una peculiaridad, hay una manera fácil de conseguirla. ¿Qué? Podrías saltar del techo. Tal vez, si tienes suerte, nacerás con una peculiaridad en tu próxima vida. Fue demasiado. Izuku espetó, y se dio la vuelta queriendo gritarle a Kacchan que se callara, o cualquier cosa en realidad. En cambio, su boca permaneció cerrada mientras Kacchan lo miraba amenazadoramente mientras provocaba casualmente una explosión en su mano. ¿Tienes algo que quieras decir? Izuku no lo hizo, y esta vez, en realidad comenzó a llorar. La risa de Kacchan resonó en sus oídos mucho después de que él y su grupo se fueran. Un rato después, sacó lo que quedaba de su cuaderno del estanque de peces de la escuela mientras murmuraba para sí mismo. Maldito idiota. Si realmente hubiera saltado del techo, entonces sería instigación al suicidio. No bromees con mierdas como esa. Una parte de él se maldijo por no tener el coraje de decirle eso a la cara de Kacchan. Otra parte trató desesperadamente de convencerse de que solo era una broma. Kacchan no podía haber querido en serio que se suicidara, ¿o sí? Cuando finalmente sacó el cuaderno, se armó de valor y lo miró. Como era de esperar, fue total y completamente destruido. No quedó nada de su escritura, después de haber sido volado primero y luego arrojado al agua. Él había esperado tanto. Sin embargo, todavía le dolía verlo por sí mismo. Suspiró, luego, después de secarlo lo mejor que pudo, lo guardó en su bolso. Lo inteligente hubiera sido tirarlo. Sin embargo, no se atrevía a hacerlo.
Mientras salía del patio de la escuela, consideró lo que iba a hacer. Una parte de él quería simplemente irse a casa y pretender que hoy no había sucedido. Otra parte quería salir a buscar más batallas de héroes y villanos. Tal vez comenzar con un nuevo libro. Fingir que hoy no hubiera sucedido. Eso fue todo lo que pudo hacer. Se negó a renunciar a sus sueños. Él simplemente se negó. Encontraría alguna manera de convertirse en un héroe. Incluso sin una peculiaridad. Entonces, ignora lo que todos dijeron y sigue adelante. Como siempre. Estaba a punto de regresar a la ciudad cuando escuchó sonar su teléfono. Rápidamente lo sacó y vio que era de su madre antes de responder. Sí, mamá, es Izuku. Izuku, cariño. Lamento llamarte y decirte esto de repente, pero acaba de surgir algo y tendré que salir por 1 o 2 días. ¿Podrías recoger algo de comida y medicinas para mí mientras estoy desaparecido? Por supuesto. Lo tendré para cuando vuelvas. Gracias, cariño, eres un salvavidas. Te enviaré una lista. Te veré pronto, querida, te amo. También te amo, mamá. Colgaron. Medio minuto después, obtuvo una lista de suministros que necesitaba recoger. Bueno, el boticario estaba más lejos, así que ahí es donde se dirigiría primero. No tiene sentido cargar con 2 grandes bolsas de comida por toda la ciudad. Llevando las medicinas de su madre en una pequeña bolsa, Izuku caminó por la playa. El boticario que usaba su familia estaba muy lejos de su casa, pero también era muy barato para ellos comprar en él debido a que el propietario era un viejo amigo de su padre. Era puro nepotismo, pero no estaban en una posición financiera que les permitiera pagar medicamentos caros en este momento. Sin embargo, todavía era una caminata terriblemente larga. El boticario estaba junto al mar, por lo que significó un largo y aburrido paseo, pasando por no menos de 7 playas diferentes. Algunos estaban llenos de gente divirtiéndose, ya fuera en una cita, un día fuera o un viaje familiar. Otros estaban completamente desiertos. Sin embargo, no hay villanos ni héroes. Se sentía un poco en conflicto por eso. Quería ver a los nuevos héroes, recoger y escribir todo lo que pudiera sobre todas las peculiaridades que pudiera encontrar. Y solo viendo el bien triunfar sobre el mal. Últimamente sentía que necesitaba algo de eso. Por otro lado, él no se acercaría a sus objetivos simplemente observando a los héroes sin cesar. Empezó a murmurar para sí mismo, como hacía a veces sin darse cuenta. Tenía que empezar a trabajar en su problema de una nueva manera. Si no pudiera ser un héroe con una peculiaridad, tal vez, no. Luchar contra el mal con artes marciales solo haría que lo mataran. Ignorando las peculiaridades de poder puro que tenía para ofrecer, no tenía ni el tiempo ni el dinero para desarrollarse hasta ese punto. De esa forma solo conseguiría que lo mataran. Tal vez, un héroe basado en la tecnología, luchar contra villanos con artilugios, o tal vez un traje de poder. Me vino a la mente una imagen de él con la armadura de Iron Man. Eso era tan inverosímil como hacerlo como un artista marcial sin poderes, aunque por razones muy diferentes. La tecnología ciertamente estaba allí para que eso fuera algo posible. Pero requeriría efectivo. Montones y montones de dinero en efectivo. Dinero en efectivo de su familia que tuvo que aprovecharse de los amigos de la familia para obtener medicamentos que no poseían. Entonces, a menos que de alguna manera pudiera obtener la ayuda de algún inventor benefactor, esa idea era, ¿qué era eso? Izuku se congeló, sus murmullos se detuvieron al instante. Luego giró a la derecha. Hacia el mar. Debajo de él había otra playa. Este era de la variedad desierta, debido a que tenía enormes montones de chatarra, basura de metal y autos abandonados. Era en todos los sentidos un lugar donde la gente tiraba su basura. Allí estaba de nuevo. ¿Era como un grito de ayuda? Al menos él sentía que lo era. No había palabras, solo podía sentir que alguien necesitaba ayuda en esa dirección, como si alguien hubiera insertado ese pensamiento en su cerebro. Dudó por una fracción de segundo antes de comenzar a bajar apresuradamente hacia la playa. ¿Hola, hay alguien? El sentimiento no disminuyó. Mientras caminaba entre los restos de autos viejos y refrigeradores. Hola, puedo sentirte, sé que estás aquí. Solo da un grito donde estás y te ayudaré, o al menos podría recibir ayuda. Si alguien estaba atrapado debajo de uno de estos autos, no iba a poder moverlos, con lo flacucho de 14 años que tenía. Izuku, pensemos en esto lógicamente. Si hay alguien aquí, y se comunican a través de sentimientos,
Entonces están hablando a través de una peculiaridad, probablemente telepatía, lo que significa que, estaba tan ocupado con sus pensamientos que no se dio cuenta de la masa negra que se deslizaba sigilosamente por su pierna y se fusionaba silenciosamente con su ropa. El sentimiento se había ido. Instantáneamente. Izuku parpadeó. ¿Qué acababa de pasar? Hola. En serio, si hay alguien aquí, responde. Si no respondes, no puedo ayudarte. No llegó ninguna respuesta. Izuku siguió buscando a la persona durante unos 20 minutos más antes de que finalmente se rindiera. Las conclusiones más probables eran que alguien le había estado gastando una broma o que su imaginación realmente lo estaba engañando. Sí, buen anfitrión. Sabroso anfitrión. Muy emocional. En el momento en que se formó el vínculo, los sentimientos y los pensamientos comenzaron a fluir de regreso a lo tan desnutrido ser. Imágenes vagas comenzaron a aparecer. No con claridad, pero de repente estaban allí donde antes no había ninguno. Los recuerdos de los anfitriones anteriores se afirmaron. Vagos y confusos, pero estaban allí. Este le recordó a varios otros que había conocido. Aún así, faltaba algo. ¿Del anfitrión? No, el vínculo. Sí, el vínculo estaba incompleto. Tiempo. Ellos necesitaban más tiempo. El anfitrión aún podría romper el vínculo. Eso no debe suceder. No se puede permitir que suceda. No sucedería. Comenzó a infundirse en la piel del anfitrión. Cuando Izuku comenzó el largo camino a casa nuevamente, comenzó a revisar su teléfono en busca de actualizaciones de noticias de héroes. Se había llevado a cabo una gran batalla entre Black Cat y un villano en Kioto, y ya se habían subido varios vídeos que mostraban la batalla. Como era de esperar, el héroe número 7 fue un espectáculo para contemplar en acción. Sin embargo, podría haberlo hecho sin todos los comentarios lascivos de otros debajo del video. Si hubiera estado menos interesado en ver la pelea, podría haber notado un aumento sutil en la fuerza y el equilibrio de su parte. Pero lo fue, y no lo hizo. Su viaje a casa salió relativamente ileso al principio. Compró comida, leche y otras cosas en el supermercado y simplemente se dirigió a casa. Luego fue testigo de otra batalla entre un héroe y un villano. Al instante reconoció al héroe en cuestión como Metros Lady, un héroe que había documentado esta mañana. Entonces se dio cuenta de que el libro que había escrito, dicha documentación ahora estaba destruida, lo golpeó. Fue una punzada de dolor hacia una herida abierta reciente. La oleada de amargura e ira hacia Katsuki fue poderosa. Mucho más poderoso de lo que Izuku esperaba. Realmente amaba esos libros, se dio cuenta. Mucho más de lo que había pensado antes de que uno de ellos fuera destruido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tendría que volver a escribir el libro, desde cero. ¿Era eso o parar? Y se negó a parar. Continuaría este camino hasta el amargo final. Suspiró, se sentó con sus productos y sacó un nuevo cuaderno y luego comenzó a murmurar para sí mismo en su forma habitual, mientras una vez más comenzaba a escribir una sinopsis detallada y un análisis de Metros Lady. Aku estaba disfrutando del espectáculo. Mucho. Ver pelear a un héroe fue grandioso en sí mismo, pero una dama gigante y sexy como el héroe, vistiendo un atuendo que abrazaba las curvas. Ahora eso era oro. Ahora, si tan solo pudiera disfrutar de un cigarrillo mientras mira, habría sido perfecto. Sin embargo, de ninguna manera lo iba a hacer. No en una plaza llena de gente con Katsuki a su lado. Si bien Sai estaba tan involucrado en la pelea como él, Katsuki no estaba realmente interesado en eso. ¿Cuál es el punto? Es solo un héroe mediocre golpeando a un villano de poca monta. Si quiero ver eso, podría verlo en la maldita web. Rodó los ojos. Se había preguntado si Katsuki era gay, pero probablemente asexual era más parecido. Nunca pareció interesado en nada que fuera realmente atractivo, no, siempre era una mierda de héroe, día tras día. Ser el mejor, todos los demás por debajo de él, etc. La charla sobre héroes era genial y todo eso, pero había algo llamado llevar las cosas demasiado lejos. Prácticamente el único chico que conocía que estaba tan obsesionado con las cosas de héroe como lo estaba Katsuki, bueno, Midoriya. Te pasaste un poco con Midoriya hoy, dijo Aku. Trató de decirlo casualmente, como si no importara en absoluto. Como si estuviera comentando sobre el tiempo. Es su maldita culpa por interponerse en mi camino. La voz de Katsuki era dura, alta y dejaba perfectamente claro que, en lo que a él respectaba, todo era amargamente personal. Incluso ahora, mientras dice sus tonterías, ese debilucho todavía tiene esos mismos malditos ojos que en ese entonces. Me molesta cada vez que los miro.
Hubo silencio por un tiempo después de eso. Bueno, entre los tres de todos modos, la batalla de héroes todavía era bastante ruidosa. Fue Sai quien rompió el silencio. Aún así, decirle que se suicide. Eso es bastante duro, amigo. Katsuki no estaba ni un poco arrepentido. Si realmente trata de convertirse en un héroe, lo matarán de todos modos, ¿qué importa? Es mejor aplastarlo a él y a su espíritu para que pueda seguir adelante y vivir sus días como una vida sin valor, como un extra. Como para enfatizar lo que dijo, Metros Lady terminó su pelea en ese momento exacto, derribando a su enemigo con un puñetazo directo al suelo. De todos modos, esta pelea de mierda ha terminado, así que sigamos jodidamente y, dejó de hablar y se quedó mirando algo. Hablando del diablo, comentó Sai con un tono algo preocupado. En un banco estaba sentado Midoriya Izuku, escribiendo en un cuaderno muy parecido al que Katsuki había destruido antes para darle una lección. Nunca aprende jodidamente, ¿verdad? Katsuki se burló, luego comenzó a caminar hacia el inconsciente Izuku. Ya sea que vio a Katsuki acercarse, o simplemente decidió que era hora de irse ahora que la pelea había terminado, Izuku recogió sus cosas y decidió irse en ese momento. Literalmente, justo cuando finalmente tuvo su casa a la vista, Izuku fue agarrado por su bolso y arrojado a un callejón. Bueno, el callejón estaba siendo demasiado dramático, era un lugar bastante grande entre dos complejos de apartamentos. Aún así, nadie estaba allí. Aparte de él y otros tres. Kacchan y sus dos amigos. Por supuesto. ¿Qué quieres, Kacchan? Lo mismo que esperé antes. Para enseñarte una lección. Y como aparentemente no puedes aprender algo en el primer intento, tendré que hacerlo de nuevo. Luego, más rápido de lo que Izuku podía creer, Katsuki lo golpeó en el estómago y lo dejó sin aliento. Izuku dejó caer las 3 bolsas que llevaba, comida y medicina por igual, en el suelo en estado de shock. Siguiendo esto, Katsuki rápidamente se colocó detrás de él y le arrancó la mochila con dureza. Lo abrió y sacó algo. Los ojos de Izuku tardaron unos segundos en enfocarse en ellos para ver qué era. Sus cuadernos. No se obligó a ponerse de pie, el miedo que sentía por Kacchan fue superado por la ira por el robo. Devuelve a esos, Kacchan. Él sacudió. Tembló tanto como lo había hecho ese mismo día, solo 2 horas antes. Sin embargo, de alguna manera sintió que no tenía nada que temer para decir esas palabras. Katsuki Bakugou no estaba impresionado. El objetivo de esta lección era hacerte darte cuenta de tu lugar, Deku, y ahora decides desarrollar una columna vertebral. ¿En serio, Deku? Negó con la cabeza, luego explotó sin ceremonias todos los cuadernos con una mano, la explosión fue mucho más poderosa que la anterior, convirtiendo los libros en nada más que cenizas. Por un breve momento, todos se quedaron en silencio mientras Izuku solo miraba 3 años de su vida esfumarse. ¿Tienes algo que quieras decir? Katsuki dijo burlonamente. Izuku le dio un puñetazo en la cara. Por un breve momento, todos sus miedos se evaporaron y fueron reemplazados por la ira. Rabia pura y hirviente. Por un breve momento, 13,6 segundos para ser exactos, toda la escena se congeló. Sai y Yaku solo miraban estupefactos lo que acababa de pasar. Katsuki solo lo miró boquiabierto, luego se llevó la mano a la nariz para sentir la sangre allí y luego miró su mano como para confirmar que era real. Izuku jadeaba pesadamente, con rabia, sin miedo corriendo por sus venas. El momento terminó tan repentinamente como había comenzado. Deku. En ese breve momento, Izuku se había sentido en paz por primera vez, no lo sabía. Golpear a Katsuki se había sentido correcto. Como si finalmente hubiera terminado una tarea larga y ardua cuyo peso ahora finalmente recaía sobre sus hombros. Lo que siguió fue dolor. Izuku se despertó después de unas 4 horas, a juzgar por la forma en que el sol finalmente se había puesto, pero su resplandor aún era apenas visible. No le dolió. En absoluto. Lo cual fue muy sorprendente. Se sentía muy dolorido, pero el dolor no estaba allí. Estaba seguro, no positivo, de que entre las cosas que Katsuki le había hecho, se había roto el brazo derecho. Sin embargo, no podía sentir eso. Levantó el brazo para poder verlo. Sí, podía ver los lugares donde Katsuki lo había atacado. El uniforme escolar fue completamente destruido en algunos lugares. Trozos acababan de ser arrancados. Así que en realidad había sucedido. Entonces la pregunta quedó. ¿Por qué no se lastimó? Se sentó. Bueno, buenas noticias, malas noticias, buenas noticias y malas noticias otra vez. Primera buena noticia. No parecía herido.
En absoluto. Oh, su ropa era un maldito desastre, pero los lugares donde Katsuki lo había atacado estaban bien. Entonces, ¿dónde estaban los lugares en los que lo había pateado y golpeado? Primeras malas noticias. Su ropa estaba completamente destruida. Lo cual podría no haber sido un problema para la mayoría, pero solo tenía 2 juegos. Su madre no dejaría de notar que la mitad de su guardarropa escolar desaparecía. Lo que significa que tendría que decirle lo que pasó. Segunda buena noticia. El medicamento estaba bien. Por alguna razón, Katsuki y sus subordinados lo habían dejado en paz. También notó que su billetera estaba tirada en el suelo y, aunque abierta, no había perdido ninguna de sus tarjetas. Segunda mala noticia. La comida que había comprado y su bolso estaban hechos trizas. No, destrozado. Él suspiró. Bueno, allí se fueron todos sus ahorros. Cuando finalmente se levantó y comenzó a recoger lo que quedaba de sus cosas, trató de no pensar en Bakugo Katsuki. De alguna manera, en el transcurso de un día, parecía que todos sus complicados sentimientos por su viejo amigo de la infancia habían desaparecido. Todo lo que quedó fue un resentimiento latente. No era como si no estuviera resentido con Katsuki antes de esto. Él tuvo. Pero también había otros sentimientos mezclados. Admiración, miedo, asombro, respeto. Ahora todo se había ido. Era como si finalmente se hubiera despertado de un sueño. Kak-chan, el amigo, había muerto hacía años y había tomado su lugar como un matón sin una sola cualidad redentora. Una parte de él le dijo que eso estaba mal. Ese Katsuki todavía era poderoso, inteligente y ambicioso. Y él fue. Fue solo que de repente a Izuku ya no le importaba una mierda. Él también quería poder. Quería poder desde que tenía 4 años. ¿Por qué? Ayudar a la gente. No era como si eso hubiera cambiado alguna vez, pero de repente Izuku aceptó una verdad que nunca antes había podido comprender. A Katsuki no le importaba proteger a las personas. Lo que quería era esta cosa. Lo que había hecho aquí. Para lastimar a otros. Cualquiera que sea el tipo de heroísmo al que Katsuki se adscribiera, no era algo de lo que Izuku nunca quisiera ser parte. ¿Por qué diablos alguna vez había admirado a ese imbécil que no entendía? Aún así, podría ignorar a Bakugo en este momento. Después de todo, había algo más en lo que concentrarse. A saber, cómo en el mundo sus heridas habían sanado. La oleada de energía había sido increíble. Adrenalina. Esa era su razón de vivir. Por lo que se esforzó. La cosa hacia la que empujar. Había sido tan dulce, el dolor. Era distante, no tan pesado como podría ser, pero había sentido el dolor. Mataría al que había infligido el dolor. Pero eso sería más tarde. Cuando la verdadera fuerza había llegado. Por ahora, había usado la energía que había probado tan brevemente para curar al anfitrión. Sus heridas habían sido severas, pero no más allá de sus poderes. Ninguno lo había tocado mientras funcionaba. Se había mezclado para asegurarse de eso. Había tomado nota de los pensamientos del anfitrión sobre el atacante cuando se despertó. Sí, el anfitrión estaría de acuerdo. El Katsuki seguramente debe perecer por su insolencia. Izuku abrió la puerta de su habitación, luego fue y tiró todo lo que había salvado en la mesa de la cena. Si bien el teléfono se había partido en 2, afortunadamente logró recuperar la tarjeta ilesa, para poder usar uno de sus teléfonos más antiguos. Fue una pequeña bendición. Tendría que volver más tarde con una bolsa para recoger los restos de todo. Era técnicamente tirar basura después de todo. A Katsuki no le importaba, pero a él sí. Sin embargo, primero necesitaba una ducha y un nuevo juego de ropa. Fue mientras se duchaba que Izuku notó por primera vez una masa de líquido negro que abandonó. Y bien chicos, antes de irme quisiera que tuviesen en cuenta un detalle. Y es que este fic no me pertenece. Este es el tercer fic que subo en mi canal y que no me pertenece. Pero en todo caso espero que le den una oportunidad ya que sentí interés por ella. Bueno chicos, sin más, nos vemos en el próximo capítulo.